Bueno, yo ya estoy. Avisen a los compañeros, mándales WhatsApp, eh, avísenles que ya estamos y que está corriendo el tiempo, que nos quedan 40 minutos nada más. Ya publiqué de vuelta el enlace en Facebook. Bueno, les explico por qué no uso Meet. Ya probé usar Meet y tengo un problema con el audio. Y ese audio me remite generalmente a un problema de configuración de mi Google Chrome. Ya me metí 14 veces a ver dónde estaba, toqué todo lo que pude tocar. Y en esta época en la cual no consigo técnico y es muy difícil establecer conexiones, de hecho ahora me está diciendo que mi conexión es inestable, prefiero no toquetear. Así que van a tener que hacer un esfuerzo. Otra cosa que se puede probar es Jitly, que me dijeron que Jitly anda bien. eh, pero bueno, a mí lo que me gusta de Zoom es que corta justamente y que permite poner una pausa. Eso para mí es, y me acostumbré a usar Zoom. Entonces, eh, si yo uso Zoom para todas mis clases, menos para una, y me está pasando eso, ¿no? Yo necesito buscar justamente un solo método para todas, tanto de almacenamiento como de transmisión de datos. Ahora, eh, tendría que resolver de alguna forma qué pasa con mi audio. Y no consigo. Mirá que me dice que tengo un problema con la cámara. No tengo cámara. Una de las cosas que me dice es que no tengo cámara. Y yo no necesito cámara, porque yo quiero mostrar la pantalla. Bueno, a pesar de eso, no estoy consiguiendo meterme. Es decir, puedo escuchar lo que otras personas dicen, pero no puedo hablar. Puedo escribir, pero no puedo hablar. ¿Por qué? Porque Meet me pide que tenga una cámara de TV instalada y yo no tengo ahora cámara. Y además no tengo plata para comprar una. Entonces, vamos a tener que conformarnos con lo que hay. Eh, y otra cosa que veo que está pasando es que cuando uno hace la reunión por Meet no tiene límite de tiempo. Y esto es agotador. Porque piensen que de repente yo tengo con ustedes dos Zoom, después tengo dos Zoom más, son cuatro Zoom. Si los Zoom fueran de 2 horas, yo termino en condiciones exhaustivas, porque en clase, que uno se mueve, toma un mate, va para allá, cuenta un chiste. No, esto es mucho más intenso en desgaste físico que lo que representa una clase. La clase resuelve muchas cosas de manera colectiva que, que en este caso, por ejemplo, hay que pensar, yo tengo que pensar en toda la gente que no puede estar presente. Entonces ya tengo que tener 3 o 4 formatos diferentes para publicar las cosas. En cambio, en clase es simple. Digo, le doy a alguien algo y dice, bueno, pasáselo vos a los otros y se termina el problema. Entonces, piense que tenemos que buscar la forma de que nuestra jornada de trabajo no sea interminable, porque también pasa esto, ¿no? Que, miren, les cuento un caso, hoy es martes. Domingo a las 5 de la tarde me mandan de una escuela que tenía que presentar una planilla para hoy a la mañana. Y yo dije, mira, qué sé yo, no es hora que me mandes el domingo un trabajo para hacer. Pero claro, hay gente que está mandando, el lunes me ha llamado gente por cosas de trabajo. Entonces, eh, en el caso de nuestro trabajo como docente se nos ha puesto esto de cómo ver nuestro lugar de trabajo de la mejor manera posible, porque de repente les pasa lo mismo que a ustedes. Tu casa termina siendo el aula. Bueno, mi casa termina siendo también un aula. Y eso es algo que tenemos que tratar de mejorar con el tiempo. Bueno, entonces, esta sería mi prescripción para meterse con el texto de Freud. O sea, meter un texto difícil como este, porque es un texto que no es sencillo, porque exige de ustedes saber un montón de cosas previas, hacer un recorrido sobre los conocimientos previos y sobre todo por la capacidad de glosar. Acá lo importante es la glosa, porque glosar el texto nos permite completar esos sentidos que están faltando. Aquí está. Yo les diría que intenten después hacer, no sé si una reescritura de ponerse ustedes a escribir un texto, pero sí por lo menos a intentar poder decir las cosas con sus propias palabras. Una de las cosas que se pueden hacer es hacer preguntas.
Esta es una técnica interesante. Escriban, redactar un cuestionario. Por ejemplo, un cuestionario es, yo voy al texto y busco a ver qué tengo para mirar acá. Vamos a abrir demasiadas solapas. Bueno, por ejemplo, ¿por qué la palabra salvaje? Ahí se nos había cortado recién. ¿Por qué Freud utiliza la palabra salvaje? ¿No? Yo me haría esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué salvaje? Disculpen, tengo que cerrar mi WhatsApp porque si no me cuentan lo. ¿Qué es salvaje? Resulta que la palabra salvaje, si van al diccionario de la Real Academia, vamos a ver la etimología y el origen de la palabra salvaje. Dice, pregunto, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Y me están escuchando? Díganme, aunque sea por el chat, díganme si. Sí. Bueno. Sí, profe, se escucha. Dicho de Se un... escucha, pero a veces la conexión Se le anda corta, lento y parece se borracho. está cortando, sí, se está cortando. Dice, salvaje, dicho de un animal que no es doméstico. Generalmente se dice de los animales feroces. Bien. En general, dicho de un animal que vaga libre por la tierra, el aire o el agua y que por su condición de nullius, nullius significa que no tiene propiedad, que no es lo contrario de nullius es privatus. Por su condición de nullius, puede ser apropiadamente caza pesca si las leyes lo permiten. De hecho, este es el concepto de la ley de Indias. Cuando las leyes de Indias llegaron cuando los españoles llegaron a América, la ley de Indias decían, todo lo que vaga libremente por las tierras libres, las tierras por conquistar pertenecen a Isabel. Dicho de una pieza de caza que es natural, auténtica, por oposición al animal de alguna especie. Cinegético significa de la caza, propio de la cacería, criado en granja o cercón, etc. O sea, lo que no es doméstico. Para los romanos, domus, lo doméstico, era lo urbano, y lo salvaje es lo que corresponde a la silva. A ver si está la etimología. Salvaje, etimología. Porque la etimología nos va a salvar. Dice... Mira, préstamo, del occitano o catalán, salvaje, y este del latín silvaticus, propio del bosque. O sea, el que vive en la selva. No es el salvaje, el bárbaro, sino préstamos en castellano es cuando palabras que vienen de otro idioma, y en este caso el occitano y el catalán son, el catalán es una lengua, es lo que, como habla Serrat, ¿viste? Es una lengua, no, es una lengua que se habla solamente en Cataluña, y del bajo latín pasó al catalán, del catalán pasó al castellano, Silvaticus. A ver si hay uno. Este diccionario está bueno, el de etimologías de chile.net. Dice, al igual que muchas palabras que terminan en age, deriva del francés, mira, esta es otra. Porque hay otro libro que se llama, ahora me estoy acordando, que se llama así. Y no me acuerdo de quién es. La pensé Sauvage. Es el pensamiento salvaje. ¿De quién es esto? Lévi-Strauss, ahí está, mira, de Claude Lévi-Strauss. El pensamiento salvaje es un libro de Lévi-Strauss, que es un antropólogo. Bueno, no quiero derivar. Dice, deriva del francés sauvage, y este del latín selvático, fíjate, viene por otro lado, de la misma raíz que las palabras selva y silvestre. Originalmente solo se refería a plantas criadas naturalmente, o animales que no eran domesticados. Palabras derivadas de salvaje, salvajismo, tendencia a acción de animales de la selva, salvajes, cualidad de salvaje, salvajada. Bueno, la palabra salvaje no viene del francés sauvage, sino del occitano salvaje. En francés se ha producido una bastante habitual vocalización en U de la llamada L espesa que cierra la sílaba, salvaje. En realidad todas estas formas derivan del latín vulgar salvaticus, que tenemos bien atestiguada en el siglo IV, por ejemplo, en la mulomedicina de Quiro. En la forma silvaticus es variante del clásico silvaticus, adjetivos formados por... Bueno, no importa eso. Les voy a copiar este diccionario de etimologías, porque está bueno. Yo pensaba bajármelo a texto, pero bueno, ya olvidémonos de las fotocopias. Pongan acá a buscar palabras y van a encontrar. Pero yo quiero otra cosa, quiero etimología,
significado y definición de salvaje. Definiciones no me gusta, no lo uso. No lo uso. Definición de salvaje. Bueno, ahora tendría que buscarlo más. Pero el tema de la palabra salvaje hoy tiene una connotación diferente. Connotaciones, ¿ven? A ver si encuentro un origen salvaje, connotaciones. Porque, a ver, ¿a qué quiero apuntar con lo que estoy diciendo? La palabra salvaje hoy nos parece que es una palabra etnocéntrica, o sea, es la definición que el individuo culto europeo y que considera que la raíz europea es la cultura oficial, opone a aquellos pueblos que no tienen cultura, que son pueblos que no tienen escritura fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo XIX hubo una división del trabajo entre las ciencias. Esta división del trabajo entre las ciencias le asignó a diferentes disciplinas diferentes funciones en el mundo. Por ejemplo, eh, decididos a estudiar los pueblos de los lugares descubiertos por los viajes de exploración, se construyó la antropología como la ciencia que indaga sobre los usos y costumbres de los pueblos descubiertos, pueblos salvajes. Acuérdense de Rousseau, del buen salvaje, ¿no? Fíjense que en ese momento venían crónicas de toda clase de pueblos de los confines del mundo que no eran europeos y asombraron a los europeos. Bueno, se construyó una disciplina, la antropología, para investigar estos pueblos. El libro de Fraser es el gran libro de la antropología, es el que unifica un montón de conceptos. Hay otro antropólogo que se llama Levi Bruhl, que también es de la época, y son los fundadores de la disciplina. Y construyeron algo que se llama modelo antropológico clásico. El modelo, esto si vayan al libro de Mirta Lischetti, que está el modelo antropológico clásico, donde justamente dice, bueno, mira, la antropología es cómo desde la academia europea yo construyo una ciencia para entender el mundo que no es europeo. No sé si es bosquimano, si es mapuche, si es, no sé, el pueblo que sea. Entonces, tomo las categorías de mi civilización y me pongo a investigar la otra civilización, a ver en qué condiciones se desenvuelve. Entonces le pongo nombres y le pongo etiquetas. Por ejemplo, una de las cosas que se discutían en ese momento era si los salvajes tenían una vida psíquica igual que los occidentales, ¿no? O sea, si el inconsciente era para todos, si las categorías morales de bien y de mal eran iguales para todos. Bueno, parece que sí, hay ciertos rasgos. Hasta si tenían alma, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, pero eso lo discutió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica discutió si las mujeres tenían alma hasta avanzado el siglo V. Pero el punto acá es que Freud está poniendo juntos la psicología de los pueblos naturales con la psicología de las neurosis. Entonces está juntando, está poniendo en un mismo texto lo que es un texto clínico para entender las neurosis, con lo que es el entendimiento de los hábitos y de las creencias de las sociedades no europeas. Y ese es el gran problema que tiene este texto. Porque por un lado hay que tener un manejo de lo clínico. ¿Por qué la neurosis? ¿No? La psicología de la neurosis. Porque acá dice, si esta premisa es correcta, una comparación entre la psicología de los pueblos naturales, tal como enseña la etnología con la psicología del neurótico, se nos ha vuelto familiar por obra del psicoanálisis, o sea, lo que escribí yo, no podrá menos que revelarnos numerosas concordancias y permitirnos ver bajo nueva luz lo ya sabido en aquella y en esta. O sea, aquella es la psicología de los pueblos naturales y esta es la ciencia del psicoanálisis. O sea, fundamental el motivo de Freud. Freud quiere poner esto al servicio de la clínica, porque para Freud el psicoanálisis lo es todo. Por eso fíjense que la primera persona la usa con frecuencia. El nosotros de Freud, la primera persona plural, es él. Porque él, además, durante su vida, como constructor de la escuela del psicoanálisis, vigiló y castigó a quienes no cumplían con lo que él quería. O sea, si un psicólogo no cumplía con lo que él pensaba, era expulsado. Así pasó con Jung y después pasó con Adler. O sea, cuando Jung y Adler quisieron toquetear el esquema fundamental, él los desplazó, los echó, los expulsó. Ya que parte de la tarea
de Freud era vigilar la coherencia interna del grupo y que no derivara. Y de hecho ha habido debates, y ustedes van a ver los debates son muy contundentes. Freud tiene razones y se comporta como un padre, como el padre de una tribu y como el padre de una gran familia. Aquel que continúa bajo lo que Freud dice que tiene que ser. Bueno, fíjense que los continuadores de Freud se dividen en muchas ramas, pero una de las principales continuadores de Freud es su propia hija, Anna Freud. Pero no es que ha habido modificaciones totales en el sistema que Freud propuso. Hubo muchísimos, enorme cantidad de avances. El segundo relector de Freud es Lacan, pero la relectura de Lacan no niega a Freud ni lo cambia, sino que lo resignifica. Es otra manera diferente de ver las cosas. No es que dice, no, estaba mal Freud, estaba equivocado. No, de ninguna manera. Lacan continuamente vuelve a Freud y dice, bueno, mire, como Freud decía, pero lo que pasa es que el método de Freud está muy teñido por el positivismo, porque Freud emergió de una escuela médica donde había una correlación directa entre fisiología y comportamiento, y donde era muy difícil entender las enfermedades mentales que no tuvieran una raíz en un proceso de destrucción del sistema nervioso. Entonces, en algún momento Freud dice, bueno, yo voy a trabajar sobre aquel cerebro que está sano. Digo, porque si yo pudiese establecer, digamos, bueno, si yo, supongamos, el día de mañana tengo ante mi mesa el cadáver de Robledo Puch, y yo le hago la disección del cerebro de Robledo Puch, y es idéntico al cerebro de Einstein. O sea, no hay una razón neurológica para que Robledo Puch se comporte como un animal, un individuo sanguinario, y sin escrúpulos y sin ningún tipo de cuidado con respecto al otro. Entonces veo los dos cerebros son iguales. Entonces dice Freud, no está por ahí la cosa. No es una cuestión cerebral el comportamiento ni la conducta de la gente. Hay otras cosas. Entonces se empieza a indagar, primero por el tema se empieza a meter con la hipnosis, trabaja con Breuer, después con Charcot, después tiene una discusión con Meitner, después descubre que el método de la asociación libre, después se mete con los sueños, empieza a trabajar sobre la indagación de las representaciones que los sueños nos ofrecen, discute a su vez con otros médicos con respecto a que si tienen validez o no los sueños, y más o menos para el año 1905, cuando escribió la interpretación de los sueños, encontró una especie de camino. Después, hacia 1910, concibió la primera tópica, que es el yo, el super yo y el ello, y después en los años 30 reformuló este esquema y de ahí salió, el inconsciente, el consciente y la barrera preconsciente, y la segunda tópica, que es el yo, el super yo y el ello, que ya es de los años 30, o sea, y es posterior a esta formulación. Entonces, Profesor, sí. puede ser que tengo entendido que Freud en su tiempo de investigación estuvo en un hospital psiquiátrico, digamos, Sí, con estudiando Charcot. todos los casos para poder llegar a descubrir cuál era el mal que tenía cada paciente, y uno fue Sí, se cortó. poder hablar porque tenían, ¿cómo se llama? Tenían cosas guardadas y no las podían sacar a la luz. Entonces por ese motivo no hablaban. O por ahí porque no se movían, encontraba siempre un porqué de todas esas afecciones que tenían. Sí, es correcto. Es decir, en algunos casos Freud mostró cómo traumas del pasado tenían correlato en una expresión del cuerpo. Disculpe, pero se corta internet. A ver, ¿se escucha ahora? Me salió un cartel de que se corta. Me salió un cartel que decía que la conexión es débil. Es decir, Freud estableció una correlación muy importante entre que ciertos trastornos mentales tienen una manifestación en el cuerpo. Y eso es algo, se llama psicosomático. O sea, cuando la gente, por ejemplo, te duele la cabeza, no querés ir a una reunión y te duele la cabeza, no te duele la cabeza porque te duele la cabeza, no, te duele la cabeza porque no querés ir a la reunión, porque te vas a encontrar con gente que no querés ver, ¿no? O por ejemplo, cuando uno quiere encontrarse con alguien y sabe que va a tener una discusión, te da sueño. Dice, a mí me da sueño, porque es una manifestación de que estás rechazando ese encuentro, ¿no? O de repente vas a ver a alguien con quien tenés una relación emocionalmente muy fuerte y te palpita el corazón y te dice, uy, qué lindo, voy a volver a ver a mi nieta, voy a ver tal cosa. Bueno, el cuerpo reacciona frente a eso. Pero así como reacciona entre eso, te puede dar un infarto, te puede dar cáncer, puedes quedarte ciego. O sea, 7000 cosas, y de hecho está bastante estudiado que buena parte de las afecciones cardíacas y de muchas de las
de las enfermedades, de las neoplasias, y eso son resultado de procesos o de condiciones de vida, ¿no? De ahí emergen las enfermedades, muchas, no digo todas, pero muchas. Entonces está muy estudiado que incluso hay falsas enfermedades, como los hipocondríacos, algo que Freud también estudió, las falsas enfermedades. Enfermedades que no son reales. O sea, no sirve que le des... La neuralgia puede ser. La Mirá, neuralgia puede ser una, sí. mirá, hay falsos embarazos. Hay gente que tiene Sí, falsos también. embarazos. Es decir, hay falsos embarazos, hay falsos infartos, hay falsas parálisis. Y por ejemplo, esto pasa mucho con los traumas de guerra, la neurosis de guerra, que es gente que estuvo en una situación donde, sobre todo donde vio cosas horripilantes, y esas cosas horripilantes al individuo lo dejan en estado de que no puede moverse. Entonces dice, bueno, está catatónico. ¿Por qué? Y porque no puede moverse, está paralizado porque vio una cosa horrible y eso lo inmovilizó para siempre. No sirve para el servicio militar. ¿Por qué? Porque este individuo no reacciona. Dice, pero ve, sí, ve, escucha, qué sé yo, pero no se puede expresar. Bueno, así como eso hay, pero hay miles, vos estás en la calle, ves un accidente de tránsito horripilante y no podés pasar indemne frente a eso. Entonces, como eso y como muchas otras cosas. ¿No? O pasa cuando en los sueños pasa, por ejemplo, de repente estás durmiendo, tenés ganas de hacer pis y en el sueño soñás que haces pis. Y entonces estás con alguien en el baño y dices, pucha, che, ya fui a hacer pis 3 veces, sigo teniendo ganas. No, en realidad tenés que despertarte para ir al baño. Bueno, el organismo se te mete en el sueño, se te mete por ese lado, y hay relaciones entre lo que uno sueña, lo que pasa con nuestro cuerpo, pero lo que pasa con nuestra vida. Eso lo trabaja bien Freud en la interpretación de los sueños, y una de las cosas que desliza Freud es, por ejemplo, no existe el déjà vu. El déjà vu, ¿vieron? En el que uno dice, uy, pero yo siento como que ya estuve acá. Bueno, Freud lo destruye, lo destruye. Hay un capítulo dedicado al déjà vu donde lo deja títere con cabeza. ¿Por qué? Porque tiene una forma de argumentar muy particular Freud. Freud construye un montón de antecedentes y dice, fulano dice esto, mengana, y en un momento dice, tac, no, todos están equivocados y los da vuelta, y le empieza a contestar, fulano no, porque tal cosa, mengano no, y eso le ganó muchos enemigos a Freud. ¿Qué hacía este joven judío médico enmendándole la plana a un filósofo, a un médico austríaco o a un, ¿no? A un antropólogo? Decía, de repente generó muchos enemigos, por eso gran parte de la resistencia de Freud en Europa fue tal que el psicoanálisis en Europa no prosperó, y él tuvo que venir a Estados Unidos. En 1924, creo recordar, él y otros, fue con la hija, fue con Young, cruzaron el Atlántico y empezaron a dar clases. Y ahí entró el psicoanálisis en Estados Unidos. De repente, el psicoanálisis prosperó en Estados Unidos y en Europa no se le dio bolilla. No funcionó. ¿Por qué? Porque el resentimiento que había hacia Freud era muy fuerte. Pero los estadounidenses lo tomaron. Incluso hay un hijo de Freud que se dedicó al marketing y fue el que introdujo la idea de que las mujeres fumen. El sobrino nieto de Freud, lo incorporó a una tabacalera para que desafiara que las mujeres fumen. Es como la propaganda de Virginia Slims. No sé si ustedes se acuerdan de esa propaganda. Yo cuando era chico, a ver si está, publicidad. Era un cigarrillo finito, profe. Sí, es un cigarrillo, pero el más que importante es convertir que las mujeres... Acá está, esta es. 1988, has recorrido, muchacha, un largo camino ya, no sé si es esta. A ver, ¿es esta? Un minuto, mira después. Perturbador.
13 australes. ¿Cómo perturbador? Esta es la publicidad que fumamos nosotros. Bueno, pero fíjense cómo, pero el tema de lo que había descubierto el sobrino nieto de Freud es que en realidad hay algo fálico en el consumo. Entonces, venía toda una construcción desde el psicoanálisis de por qué la forma alargada del cigarrillo hacía que pudiese construir un modelo de publicidad para poder hacer que las mujeres fumen, porque las mujeres no fumaban, porque hasta 1910, 1920, o sea, mientras había habanos, las mujeres no fumaban. Fumaba cigarrillos muy poca gente. Entonces, esto hizo que las mujeres comenzaran. Mire que de repente hoy ver a alguien fumar ya nos causa desagrado. Pero encima la construcción que hay detrás de la propaganda es perversa, ¿no? Es una cosificación del cuerpo, de la imagen. Hoy, gracias a que los varones nos hemos metido, por lo menos, a ver alguna cosa muy inicial acerca de los estudios de género, sabemos que estas publicidades hoy provocarían un desorden, ¿no? Nos empezarían a tirar sillazos. No podemos pasar esta publicidad hoy. Pero fíjense cómo esto era trivial, esto era normal, esto era lo común, esto no se discutía. En 1988 pasar esto y si alguien se quejaba y dice, vos sos una histérica, sos una feminista, qué sé yo, y la gente seguía haciendo esto. Este es el modelo que imperaba. Pero atrás de esta propaganda hay un estudio desde el psicoanálisis. ¿Por qué? Y porque alguien tomó los conocimientos del psicoanálisis y les aplicó a la publicidad. Métanse con las otras publicidades de cigarrillos y van a ver mujeres y jóvenes fumando. Pero la mujer, costó meter a la mujer en el mundo del tabaco, porque el tema del tabaco no es solamente el fumar, sino es generar una ideología en torno al tabaco y al hecho de fumar y a sostener entre las manos un objeto alargado que equipara a la mujer al varón. Entonces dice, bueno, mira, lo que pasa es que las mujeres tienen el complejo de castración y qué sé yo y qué sé cuánto, por lo tanto el cigarrillo es la representación de la recuperación de ese papel de la mujer como un papel protagónico en una sociedad que está dominada por los varones. Entonces, como no podés ser presidenta, como no podés ser jefa de un ejército, como no podés ser jueza de la Corte Suprema, empezá por lo menos fumando, diría ese el mensaje. Yo sé que soy medio guacho, ¿no? Pero bueno, ese es el pensamiento de los publicitarios de los años 70 y 80. En realidad esto empezó en los años 30, porque si lo remontas un poco vas a ver que la campaña esta comienza, fíjense, el policía que se lleva preso a la piba porque mostró las rodillas, ¿no? Dice, qué escándalo. O sea, prisión por mostrar el cuerpo. Bueno, fue una larga lucha. La historia del traje de baño es una historia muy fuerte de cómo se lucha contra los prejuicios y contra la imagen. Pero bueno, la palabra salvaje entonces para Freud es una palabra que es lícita en el mundo en el cual él se mueve. No está diciendo que es atrasado, sino que él dice, bueno, miren, fíjense, los pobladores primordiales de Australia, acá la palabra primordial es lo que viene primordio, es lo que viene primero, es lo inicial. Por ejemplo, en botánica se usa primordio a la primera yema que luego todavía no sabemos si va a ser tallo, va a ser flor o fruto. Esa yema que está saliendo del cuerpo leñoso, de la parte exterior del tallo de la planta, es un primordio. Y si va a ser flor, es un primordio floral. Es una forma de usar la palabra, distinta. Pero primordial es lo que viene primero. Cuando vos decís, por ejemplo, una fruta es primicia, una primicia es un objeto que es primordial. Son considerados como una raza particular que no presenta parentesco físico ni lingüístico. El concepto de raza también es un concepto que merece ser trabajado, porque en la época de Freud había 5 razas: amarillos, blancos, negros, cobrizos, y no sé qué otra raza más había por ahí dando vuelta, pero el concepto de raza en función de la apariencia física, de lo que llamamos el fenotipo, de la apariencia meramente física. Pero ese concepto de raza tuvo predicamento hasta los años 30. Y después del descubrimiento de la evidencia de los campos de concentración y de los hornos crematorios del Holocausto, esa palabra fue totalmente reconstruida y abandonada incluso. O sea, hoy usamos raza solamente en el mundo de la biología y de la botánica, pero para las sociedades humanas la palabra raza ya no la usamos más.
esto es importantísimo, porque Freud no estaba viviendo el nazismo en ese momento. Si bien el nazismo se estaba incubando, es el huevo de la serpiente, no estaba siendo... voy a anotar en nuestra planilla películas para ver. Así las pongo, películas. Uno es Freud, que después le voy a subir el enlace. Y otro es, no sé si la han visto, El huevo de la serpiente. ¿Vieron El huevo de la serpiente? ¿Vieron esa película? No, profe. No. Ah, bueno, yo ahora se las subo para que las vean. Tienen que ver estas dos por lo menos, porque así pueden entender a Freud y pueden entender a lo que es vivir en un mundo donde los judíos son perseguidos, porque el psicoanálisis emerge de ese trasfondo, no porque sea una reivindicación, sino porque es la posición de un médico que lucha contra muchísimas otras determinaciones. No es solamente la imposición de una nueva teoría que aparece, uy, mira, acabo de descubrir el psicoanálisis. No, el tipo tuvo que luchar a brazo partido por imponerse frente a médicos que eran católicos o cristianos o lo que sea, pero que además el tipo como una minoría, como un individuo que además su padre era comerciante, con lo cual no era bien visto en una sociedad donde se apreciaba más lo que venía de la nobleza, un comerciante que había hecho dinero, con lo cual era el judío usurero que había hecho plata, bueno, en fin, todas las adherencias que tiene el ser judío en la Europa del siglo XIX. Ven, acá hay toda una serie de definiciones que da a priori, no construyen casas, no labran la tierra, etc. Está hablando de los pueblos itinerantes, ni siquiera conocen el arte de la alfarería. Y acá hay algo que quiero que anotar, que es que para la mentalidad europea, nosotros vamos a ponerlo como categorías. Esto viene de un antropólogo francés que se llama Georges Balandier. Un libro que lo supe tener y después lo perdí. En Occidente hay tres categorías. Uno es el arte, la ciencia y la religión. Para bien o para mal, ¿no? Nos puede gustar o no, pero existen las tres. Entonces, el arte, esto es en la civilización. Debería haber hecho una tabla, pero bueno, la próxima hacemos una tabla. Y otro es en el salvaje. Vamos a poner salvajismo para usar la palabra de la época. Los occidentales tienen arte, los salvajes tienen artesanía. Los europeos civilizados tienen ciencia, los salvajes tienen superstición o tienen creencias. Tienen creencias. Los occidentales tienen religiones monoteístas, el islam, judaísmo, el cristianismo en todas sus variables. Los salvajes tienen supersticiones. Bien, podríamos agregar más. En Occidente existe el derecho como una ciencia de la ley, de la legislación civil. Los salvajes tienen costumbres. Estos dipolos, estas oposiciones, son características del pensamiento culto, entre comillas, europeo del siglo... Sí, estoy leyendo un salvaje. ¿Por qué economía? ¿En qué sentido? ¿Y qué tienen los salvajes? Claro, bueno, por ejemplo, bueno, pero eso sería un análisis exterior. Podríamos decir, bueno, que son, podríamos decir que Occidente es una sociedad opulenta, la opulencia, ¿no? Del telégrafo, el gas, el ferrocarril, qué sé yo, y el mundo salvaje es el mundo de la indigencia. Podríamos ponerlo por ese lado, ¿no? Hay excedentes y que con el tiempo va a ser incluso se va a exportar socialmente, ¿no? Para los ricos rigen todas estas cosas, los pobres también tienen lo mismo. Entonces, piensen, pongámonos, no sé, en el pensamiento de los años 50, de cuando se evaluaba el peronismo. Entonces, los negros cabeza eran los salvajes. El arte era para los ricos.
La negrada tenía artesanías, el pingüino de cerámica, el platito para los aceitunas, ¿no? Etcétera. Lo mersa, lo grasa, lo quiche, ¿no? Podríamos decir, quiche. Aunque no es una categoría del momento, pero... la gente pudiente va a estudiar a la facultad. En cambio, la gente que no tiene plata se conforma con lo que tiene. Sí, Freud murió ahí nomás, murió a pocos días y después de haber hecho un viaje terrible porque le costó mucho y murió en muy malas condiciones. Las supersticiones populares, entonces, bueno, la gente de Recoleta va a la iglesia de ahí, pero los pobres tienen el gauchito Gil o lo tienen ¿no? a Pancho Sierra, ¿no? El mundo de las supersticiones es el mundo de la pobreza. El derecho es para la gente que tiene, por supuesto, educación. En cambio, la gente del llano tiene costumbres. Y comen choripán, van a la cancha, qué sé yo, todas esas cosas. La sociedad urbana establecida es opulenta y esta gente siempre anda pidiendo para una garrafa o porque no puede, siempre le faltan, como dice el dicho, 5 centavos para el peso. O sea que la idea de civilización y barbarie, porque la barbarie también está metida acá también, es un dipolo de este tipo. No digo que Freud sostenía esta tabla, pero sí que en la mente de un individuo forjado con la ciencia del siglo XIX, estas oposiciones eran normales, era ciencia normal, era algo tenido por válido. Bueno, nos quedan 3 minutos nada más. Yo lo que les pediría por hoy, esto que estoy escribiendo en el registro de Classroom ya está compartido. Está abierto para todos los que tienen el enlace. El enlace lo vuelvo a pegar, copiar enlace, y ahora se los pego de vuelta en el chat para que todos lo tengan. Esperen que me está... Control B corta. Ahí está. Así que lo que estoy escribiendo está siendo escrito en este momento, esto está de más. Es el enlace de sí mismo. Bueno, ¿habían visto alguna vez, se habían puesto a pensar en estas oposiciones? ¿Qué me pueden decir? Cuéntenme. Escucho. ¿Se cortó de vuelta? No, No. creo que todos quedamos pensando. ¿Se quedaron pensando? Para mí que sí, porque, digo, sacar tanta información de una palabra, y bueno. Y lo que pasa es que todos los años digo lo mismo, por eso, no es que yo esto lo inventé ahora, sino que siempre digo lo mismo, así que para mí es un recorrido habitual. Escuché una cosa, nos quedan 1 minuto y medio, son 14:30 prácticamente. ¿Dejamos acá o hacemos otro Zoom? ¿Ustedes qué quieren? A mí me gustaría hacer otro, está bueno para seguir desglosando. ¿Seguimos una tercera? Aunque sea Sí, profe, si media hora. puede. Sí, un ratito más, profe. Bueno, entonces cuando se corte esperamos que se grabe y seguimos con este. De paso, ya que están, aprovechen estos minutitos para ver si pueden bajarse el texto de Freud y de paso, les busco la película. Así les dejo la película incrustada en el documento y la pueden ver. Así que bueno, Profe. cierro acá. Sí, decime. Profe, antes que cierres. Sí. Yo abro Google Doc y Sí. de ahí puedo hacer que me decís ahí como... Creo que ni hace falta. Copias, pinchar el enlace y te tiene que llevar directo. Listo. Pinchar el enlace. Si no podés, después me decís y vemos cómo hacer. Bueno, hasta luego entonces. Corto, grabo y continúo. Dale. Bueno, detener. Ok. Finalizar. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? ¿Salimos? ¿Salimos?